Revelado. El increíble secreto de un ganadero que transformó la vida de una madre apache, y su hijo don Felipe, siempre había sido un hombre de honor. Un ganadero respetado en un pueblo donde las tradiciones fluyeron como el agua clara de un manantial. A sus 45 años, llevaba la carga del éxito a cuestas, pero su interior era un vacío que ni el atardecer sobre sus vastas tierras podía llenar. La vida en el campo había traído consigo una reputación forjada en honestidad, pero también le había mostrado las desigualdades que perduraban en su comunidad, rostros cansados que contaban historias de luchas diarias. Mientras su mente navegaba por la familiaridad del aroma a tierra y madera, se preguntaba cómo había llegado a acumular tanto, mientras otros aún luchaban por sobrevivir. Ese sábado, el mercado local era un mar de voces y colores, pero Felipe no encontraba calor en el bullicio. Caminó entre los puestos, el aire impregnado de frutas frescas, cuando sus ojos se enredaron con los de María, una madre apache cuya mirada, firme y desgarrada, cargaba el peso de un mundo despreocupado por su existencia. Tenía en sus manos unas artesanías que apenas si lograba vender. Al escucharla hablar de su pequeño hijo, su pecho se contrajo, y una punzada de empatía hizo eco en sus pensamientos. Felipe sintió un atisbo de culpa, su éxito, un contraste brutal con su hambre de justicia. La vida de María era una batalla constante. Cada vez que su hijo la miraba, la esperanza y el temor entrelazados la empujaban hacia el abismo de la desesperación. Esa relación tan estrecha con el pequeño también era un recordatorio de las piedras que el camino de su identidad le había arrojado. Felipe, en su camino de descubrimiento, se topó con un secreto contundente. La tierra que consideraba suya venía de transacciones desiguales, un hecho que lo obligaba a confrontar su sentido de propiedad y pertenencia. Dudar se convirtió en su sombra, y el dilema moral creció como una sombra al mediar entre sus lazos familiares y el destino de María. El aire se espesó, y en ese instante, el peso de la injusticia lo abrumó. Era su momento de dar un paso adelante, pero las dudas lo asfixiaban. Estaba listo para despojarse de lo que había construido, arriesgando todo por lo que veía en los ojos de esa madre. Era una guerra entre la responsabilidad hacia su legado y el deseo genuino de reparar el daño causado. Las miradas del pueblo lo rodeaban, el peso de su estatus lo mantenía cautivo. La presión aumentaba, su respiración se tornaba irregular, y un sudor frío recorrió su frente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el silencio llenaba su mente, Felipe observó a María. La tristeza en su rostro resonaba en su propia vida. Cada uno de sus pasos, cada palabra, una línea trazada entre sueños y una realidad que se empeñaba en separarlos. La angustia lo acompañaba, apremiándole en un conflicto que crecía como un incendio. Por un lado, el temor de perderlo todo, su propietario, su estatus. Por otro, la urgencia de empatizar y actuar. En ese instante, la decisión vital chocaba contra la resistencia del pasado, generando una maraña de pensamientos confusos y desesperados. En ese momento de máxima angustia, una idea inquietante se formó en su mente. ¿Qué pasará si decido ayudarla? ¿Realmente estoy dispuesto a enfrentar el rechazo de mi propia comunidad? La ansiedad creció, empujándolo hacia el borde de una elección radical. Felipe sabía que, sin importar la decisión que tomara, todo cambiaría. La incertidumbre era una bestia feroz que lo mantenía despierto. A medida que las tensiones aumentaban y el eco de decisiones pesadas resonaban, un destino incierto aguardaba a la vuelta de la esquina, dejando una pregunta abierta. ¿Podría tener el valor para enfrentar la tormenta que se avecinaba? El peso del momento crujía como una rama a punto de quebrarse bajo la presión. Felipe se sintió atrapado entre dos mundos, cada uno de ellos sirviendo como reflejo distorsionado de la realidad en la que vivía. La imagen de María, su esfuerzo por vender aquellas artesanías, se aferraba a su mente, y cada vez que pensaba en su pequeño hijo, la carga de sus decisiones se hacía aún más pesada. La directora de su vida había cambiado.
y ya no podía ignorar las desigualdades a las que se había acostumbrado a mirar desde la distancia. La incertidumbre lo sacudía. Por un instante, los sonidos del mercado se apagaron. Sin embargo, aunque el ruido exterior había desaparecido, las preguntas dentro de su mente se multiplicaron. ¿Cómo se había vuelto tan ciego al sufrimiento que lo rodeaba? ¿Qué significaba de verdad ser un hombre honorable si cerraba los ojos a la injusticia? Felipe sabía que el camino que había seguido no era el único disponible, y que, en su interior, una gran parte de él clamaba por un cambio, una transformación personal que trascendiera lo puramente material. Mientras se adentraba en su introspección, la imagen de su legado se desvaneció, reemplazada por visiones de compartir su riqueza con aquellos que realmente lo necesitaban. Pensó en los márgenes que había disfrutado a expensas de otros, y un ardor nuevo se encendió en su corazón. Su deseo de reparar el daño se convirtió en un deseo de construir algo más grande que él mismo. Sin embargo, el camino no sería fácil. Felipe se enfrentaba a un propio futuro incierto, uno que podría ser recibido con hostilidad por aquellos que lo miraban con desdén. Decidido a actuar, comenzó a trazar un plan. Quería ayudar a María y su hijo, no solo ofreciéndoles ayuda financiera, sino considerando cómo podía utilizar sus recursos para crear oportunidades donde había escasez. Tras cada pensamiento, su mente avanzaba con resolución, imaginando un espacio donde se pudieran exhibir las artesanías de María, junto a otras creaciones de los más desfavorecidos. Sería un mercado donde todos tuvieran voz, un reflejo de la equidad que el pueblo tanto anhelaba pero que escasamente conocía. Mientras sus pensamientos tomaban forma, la adrenalina comenzó a fluir en sus venas. Pero, en el fondo, Felipe sabía que cada paso hacia esta nueva misión sería un reto. La comunidad podría verlo como un traidor, uno que arriesgaría su estatus por un ideal. Se sintió solitario en su causa, y la duda volvió a asomarse. ¿Habría realmente un lugar para él en un mundo tan marcado por el odio y la división? Convencido de que alguien debía comenzar ese cambio, Felipe respiró profundamente y preparó su encuentro con María. Esta vez, no se acercaría a ella con la condescendencia de un benefactor, sino con la sinceridad de un compañero de lucha. Nadie podía construir puentes solo. Se necesitaba valentía y compromiso para comenzar una conversación que podría cambiarlo todo. Esa complicidad ante el peligro lo motivó a dar un paso que podría transformar su camino y su propósito. Al mismo tiempo, su corazón se aceleraba al pensar en las repercusiones. Se dirigió hacia María, preparado para hablar, pero al mismo tiempo sintiendo las sombras de sus miedos acechando tras de él. El momento de la verdad se acercaba, y Felipe comprendió al fin que para encontrar un nuevo legado, debía primero romper con el viejo. Era el inicio de una batalla, pero ahora era una lucha que su alma anhelaba abrazar. Mientras se acercaba, una voz en su interior lo instó a cuestionar su propio valor y decisión. ¿Realmente estaba listo para enfrentar la desaprobación, el rechazo y el desafío de transformar su mundo desde sus cimientos? La respuesta seguía siendo incierta, pero un nuevo temor había germinado en él. ¿Y si el efecto de su acción no se limitara a su vida, sino que resonara en toda su comunidad, alterando la cruda realidad de todos para siempre? Felipe sintió como la presión en su pecho aumentaba. Estaba a punto de abrir un diálogo que nunca había imaginado iniciar. El rostro de María, marcando la huella profunda del trabajo y la desesperación, lo instó a moverse. Sin embargo, su mente estaba atrapada en un laberinto de dudas. ¿Cómo podría convencerla de que sus intenciones eran genuinas? La idea de proponerle un mercado donde su arte tuviera cabida lo llenaba de esperanzas, pero también de un miedo palpable a la negativa. Cuando finalmente se plantó ante ella, las palabras parecían atragantarse en su garganta. Por un instante, el mundo exterior volvió a cobrar vida a su alrededor, mientras el bullicio del mercado lo envolvía. Las risas y las voces se entrelazaban con un sonido lejano, como música de fondo que descreía la importancia de lo que estaba a punto de suceder. María, comenzó, sintiendo la necesidad de que esa palabra fuera más que un saludo, sino un puente. Ella levantó la vista, su expresión era cauta pero curiosa. Buscaba en su rostro la honestidad, y Felipe sabía que cualquier movimiento falso echaría a perder el intento. Lo que había sido un empresario impasible ahora se transformaba en un hombre que necesitaba mostrar su vulnerabilidad. He estado pensando, continuó, titubeando, en cómo puedes vender tus artesanías y hacer que más personas las valoren.
Quiero ayudarte a conseguir un espacio donde tu trabajo tenga el reconocimiento que merece. La incredulidad asomó en los ojos de María. Sus labios se apretaron mientras evaluaba cada palabra. Felipe sintió que la balanza se inclinaba peligrosamente hacia la desconfianza. Así que, con cada sílaba, también se desnudaba un poco más. No se trata solo de darte un dinero, sino de crear un lugar donde todos puedan ser escuchados y tener la oportunidad de exponer su arte. Juntos podríamos cambiar esta situación, añadió, consciente del peso de cuidar sus palabras. María lo observaba fijamente, y en sus ojos se reflejaba una tormenta de emociones, que iba desde la esperanza hasta la desconfianza. Felipe entendió que su misión estaba ligada a ser un canal efectivo de comunicación, y que debía demostrar que su interés iba más allá de lo superficial. Tú no me conoces, pero sé que tienes el talento para llevar tu arte más allá de los límites que te han impuesto. Sé que juntas podemos hacer algo grande, dijo, con la cómplice de que su determinación podría ser contagiosa. Después de un silencio tenso, María finalmente habló. Su voz tembló, marcada por la desconfianza pero también por la posibilidad. ¿Y qué ganas con esto?, preguntó, como si intentara desarmar cualquier intención oculta. La pregunta fue profunda, un golpe de realidad. Felipe entendió que no solo debía ofrecer un proyecto, sino que tenía que escarbar en su propia motivación. El encuentro se había transformado en una búsqueda de verdad. Sus propios deseos de cambio ahora debían ser confrontados con la realidad de su papel. Quizá no ganar nada tangible, respondió lentamente, pero ganar algo mejor, una conexión, un sentido de humanidad compartida. En lugar de servir a un sistema que me ha beneficiado, trabajaré para que todos tengan un lugar. El aire se volvió pesado entre mis palabras. Felipe esperaba una risa sarcástica o un rechazo visceral. Sin embargo, la mirada de María parecía cambiar. La chispa de vida que había encendido en su interior vibraba con una fuerza renovada. Felipe sintió que la conversación se tornaba peligrosa en un sentido positivo. Sabía que si lograba convencerla, habría dado el primer paso hacia el cambio que anhelaba. Pero también era consciente de que cualquier respuesta negativa podría señalar el final de su audaz intento de transformar su vida. Mientras sus miradas se entrelazaban, Felipe no solo contemplaba la respuesta de María, era un reflejo de lo que él mismo ya había decidido. Dame una oportunidad, finalizó, y juntos descubriremos hasta dónde nos puede llevar este viaje. Las palabras estaban en el aire, suspendidas entre ellos como una promesa y un desafío. Pero en su interior, Felipe aún temía la respuesta. Se dio cuenta de que no solo estaba vendiendo una idea, sino un nuevo futuro para ambos. El desafío de conectar sentimientos genuinos podría ser el principio de un cambio que ni él ni María hubieran anticipado. Pero, ¿sería suficiente su determinación ante la adversidad que inevitablemente se acercaba? El silencio que siguió a su declaración era el preámbulo de una decisión que podía marcar el inicio de una nueva vida, o el fin de una esperanza desvanecida. El silencio que se instauró entre ellos era casi ensordecedor. Felipe sintió cómo su corazón latía con fuerza, mientras la mirada de María se mantenía fija en él, como si estuviera intentando descifrar un código oculto en su expresión. Era un momento crucial, en el que no solo estaban en juego sus palabras, sino también las vidas que había deseado transformar. Si hacía falta, las defendería incluso de su propia inseguridad. «Está bien», dijo María, rompiendo el hielo que había atrapado sus palabras y esperanzas en un instante eterno. Con un ligero movimiento de cabeza, pareció dar el visto bueno a una idea que todavía le parecía arriesgada. «Te escucho». Felipe sintió que un torrente de alivio lo invadía. No era solo una victoria personal, sino el inicio de un proyecto que podría florecer en algo más grande. Sin embargo, al mismo tiempo, la presión aumentó sobre sus hombros. Sabía que debía tener un plan sólido, y que cada paso a partir de este punto debía estar claro y definido. «Podríamos empezar por un taller», sugirió Felipe, sintiendo la chispa de creatividad arder en su mente. Las palabras fluían como agua, cada idea alimentando la esperanza de una nueva posibilidad. Un lugar donde no solo vendas, sino donde enseñes a otros a crear. Así no solo expondrías tu arte, sino que construirías una comunidad. María lo miraba, frunciendo el ceño, ya que la idea era distinta de lo que había considerado antes. La incertidumbre era visible en su rostro, pero también vio que sus ojos parecían recibir la idea con un halo de curiosidad. «Es una gran responsabilidad, Felipe. ¿Y si no da resultado? He visto demasiadas buenas intenciones desvanecerse».
respondió con voz temblorosa. Al escucharla, las dudas empezaron a asomarse en el interior de Felipe. La idea de contribuir a la vida de alguien más lo había empujado a entrar en un terreno desconocido en el que realmente debía demostrar su valía. Ahora enfrentaba no solo el riesgo de fracasar, sino también de decepcionarla. Era un dilema que lo llevaba a cuestionar cada detalle de su propuesta. Entiendo tus temores, María. Sé que no es fácil dejarse llevar por la esperanza, pero creo que juntos podríamos encontrar un camino. También podemos aprender de los errores. Un fracaso no significa el final, dijo, eligiendo cada palabra con cuidado, consciente del impacto que podían tener. A medida que hablaba, se dio cuenta de que había empezado a forjar no solo un espacio para María, sino también un refugio para su propia alma atormentada. La urgencia de este nuevo sentido de dirección estaba despertando en él habilidades que había dejado pasar por alto durante mucho tiempo. La capacidad de conectarse, de escuchar y tal vez de enseñar, se desnudaba ante sus ojos con cada letra que pronunciaba. María asintió lentamente, todavía calculando los riesgos. Las dudas seguían marcando su rostro, pero había un destello de algo más en sus ojos, una chispa de esperanza que Felipe se aferraba con fuerza. ¿Y cómo propones que empecemos?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Felipe sintió un torrente de motivación que corría por sus venas. Esta no era una simple relación de negocios, era una colaboración que podía reformar la vida de María y de otros como ella. Enfrentar la adversidad requería un plan, y en ese instante comenzó a estructurarlo con cuidado. Podemos buscar un lugar, armar un calendario de actividades, y yo podría encargarme de la promoción, crear una red entre artistas locales. Comenzó a enumerar, y cada idea que salía de su boca se transformaba en un ladrillo más en el camino que pensaban construir juntos. Sin embargo, entre el entusiasmo, un nuevo temor también le atravesó la mente. ¿Podría realmente cumplir con sus promesas? ¿Sería capaz, finalmente, de superar sus propias limitaciones y ser un impulsor del cambio que tanto anhelaba ver en el mundo? La noche avanzaba, pero la conversación entre ambos seguía vibrando con energía renovada. Felipe le propuso a María que fijaran una reunión para la siguiente semana, donde darían los primeros pasos hacia ese taller, y comenzarían a delinear las actividades. Pero al mirar a su alrededor, notó que había aspectos más amplios a considerar. La mirada de María, aunque iluminada por la posibilidad, aún estaba cargada de desconfianza. ¿Qué más debía demostrarle para que se sintiera segura de este camino juntos? La pregunta resonó en su mente mientras María se retiraba. La estela de incertidumbre quedó en el aire como un recordatorio de que dar el siguiente paso sería un desafío personal y profesional. Sin embargo, también sabía que el viaje comenzaba aquí, en ese cruce de caminos. La determinación de ser el catalizador de un cambio no solo impactaría a María. A partir de este momento, Felipe se enfrentaría a sus dudas y podría hallarse a sí mismo en el proceso. Mientras la figura de María se desdibujaba entre la multitud, un pensamiento inquietante le cruzó la mente. ¿Estaba realmente listo para todo lo que esto implicaba? Con el estrés del futuro latente en su pecho, Felipe supo que el verdadero reto consistiría en enfrentarse a sus propios fracasos y aprender a levantarse. Y así, la incertidumbre y el deseo de superación marcaron el comienzo de esta nueva aventura. La decisión estaba tomada, pero todavía quedaba un camino extenso por recorrer. Sin embargo, en su mente se formaban planes además de un futuro incierto. Ahora necesitaba una nueva estrategia para afrontar sus propios fantasmas. ¿Qué habilidades ocultas descubriría en sí mismo mientras navegaba por esta nueva realidad? La inquietud de lo desconocido le susurraba en el fondo, impulsándolo a buscar respuestas a medida que avanzaba hacia el camino del autodescubrimiento. La semana siguiente, la mente de Felipe estaba en constante agitación. Desde que había propuesto el taller a María, había sentido una mezcla de emoción y ansiedad que lo mantenía despierto por las noches. Cada amanecer era un recordatorio de que el tiempo apremiaba. Si quería hacer realidad su proyecto, debía actuar con decisión y claridad. Inmediatamente decidió hacer una lista de pasos a seguir. No podía permitirse dejar que la indecisión gobernara su vida como lo había hecho en el pasado. Se sentó en su escritorio, rodeado de materiales de escritura, y anotó cada idea que le venía a la mente. Buscar un lugar, armar un cronograma, definir el contenido del taller. Todo debía ser meticulosamente planeado. Era una prueba de su compromiso, no solo con María, sino con su propio crecimiento. Mientras la lista se expandía, comenzó a revivir sus experiencias pasadas.
Felipe recordaba la frustración que lo había acompañado cuando, enfrentando sueños rocosos, se había conformado con lo que tenía, paralizándose ante el miedo al fracaso. Pero ahora era diferente. De algún modo, el deseo de ayudar a María le otorgaba una nueva perspectiva, una resolución que no había sentido en años. Comenzó a explorar sus propios talentos ocultos, las habilidades creativas que una vez habían permanecido inactivas. Con cada día que pasaba, un nuevo enfoque inyectaba vida en sus pensamientos. La promoción del taller no debería depender únicamente de redes sociales, debía ir más allá. Decidió que lo mejor sería contactar a artistas locales, establecer una red de apoyo y así construir algo más significativo que una simple transacción comercial. Era su oportunidad no solo de conectar con ellos, sino de unir a aquellos que compartían una visión común. Sin embargo, a medida que su ambición crecía, también lo hacían sus dudas. ¿Y si nadie se interesaba en participar? ¿Qué pasaría si no lograba llenar el espacio? Para lidiar con estas preguntas, Felipe se plantó frente al espejo cada mañana, repitiéndose una y otra vez que cada pequeño paso contaba, que incluso los fracasos ofrecían lecciones valiosas. Este nuevo hábito le carcomía el miedo, permitiéndole vislumbrar un camino hacia un futuro más brillante. Decidido a progresar, se acercó a un antiguo colega de la universidad, un fotógrafo talentoso que siempre había admirado. Felipe recordaba las aventuras creativas que habían compartido, y la forma en que su colega tenía la habilidad de capturar la esencia de las personas. Invitarlo a ser parte del taller no solo enriquecería el contenido, sino que podría atraer a otros artistas, creando un ambiente de colaboración. Pero, ¿estaría dispuesto a participar? Dio el primer paso, enviando un correo que luego releyó varias veces. Cada palabra era cuidadosamente elegida, y cada frase destilaba su entusiasmo y la importancia de la propuesta. La espera de una respuesta se prolongó, y la ansiedad comenzó a invadirlo de nuevo. Durante esos días, las noches se volvían largas. Felipe se vio confrontado con una versión de sí mismo que no había reconocido. La combinación de esperanza y miedo lo mantenía en un constante tira y afloja emocional. No solo debía comunicar su visión, sino que también tenía que convencer a otros de que su sueño valía la pena. Fue un desafío que le exigió explorar su capacidad de persuasión, su confianza fluyendo y, a la vez, tambaleándose. Finalmente, un día, su teléfono vibró y un correo de su colega iluminó la pantalla. Con el corazón latiendo salvajemente, abrió el mensaje. La respuesta fue favorable, pero las condiciones y dudas expuestas lo hicieron sentir como si una nueva montaña se presentara ante él. La presión aumentaba, y, con ella, la necesidad de demostrar que era digno de este esfuerzo. Felipe se vio inmerso en un torbellino entre la emoción inicial y las dudas que volvían a asomar. ¿Realmente podría hacer que este taller fuera un éxito? ¿O estaba destinado a ser otro intento fallido en su vida? La incertidumbre lo acompañaba mientras se preparaba para la reunión con María. Si logra superar esa prueba, tal vez ahí encontraría no solo un camino hacia el cambio para ella, sino también una revelación sobre sí mismo que lo llevaría a un nuevo umbral de autoconocimiento. Al cruzar la puerta del café donde habían acordado verse, sintió un torrente de adrenalina. Esta era su oportunidad para exponer no solo una idea, sino su propia evolución como persona. ¿Estaría listo para confrontar sus propios miedos y garantizar que esta vez sería diferente? Mientras la figura de María aparecía al fondo, se preguntó si sería capaz de llevar a cabo lo que había prometido, y si, por fin, podría ser el agente de cambio que tanto anhelaba ser. Las manos de Felipe temblaban ligeramente mientras se sentaba frente a María. Intentó calmarse, pero la intensidad de la situación era palpable. María le sonrió, rompiendo el hielo con su calidez natural, pero Felipe sentía que cada párrafo que había escrito en su mente se desmoronaba en este momento de vulnerabilidad. Al iniciar la conversación, Felipe se dio cuenta de que su voz carecía de firmeza. La duda se filtraba entre sus palabras, un eco de inseguridad que lo perseguía. Pero, por dentro, una chispa de determinación latía, recordándole todo el esfuerzo que había invertido en su propuesta. Este taller no era solo una idea, era una manifestación de su deseo de ser útil, de no haber desperdiciado su potencial. Enseguida, Felipe comenzó a exponer su visión. Habló con la pasión que siempre había tenido por la creatividad, su voz elevándose cuando mencionaba el impacto que podría tener en la comunidad artística local. María escuchaba atentamente, lo que ayudó a calmar algo de su ansiedad. Sin embargo, las preguntas que asaltaban a Felipe eran más profundas.
¿Estaba realmente capacitado para guiar a otros en un proceso tan frágil como el arte? A medida que avanzaban, Felipe se dio cuenta de que su inseguridad estaba entrelazada con un pensamiento persistente: la necesidad de ser aceptado. Quería que María validara sus ideas, que viera en él al facilitador que prometió ser. Pero al mismo tiempo, se preguntaba si estaba buscando aprobación en lugar de confianza en sus capacidades. «Yo creo en tu visión, Felipe», le dijo María con sinceridad. «Tienes la habilidad de inspirar y conectar con los demás. Solo necesitas dar ese primer paso hacia adelante». Sus palabras resonaron dentro de él, como un mantra que intentaba combatir la sombra de sus temores. Sin embargo, tras esa conversación alentadora, una revelación inquietante se apoderó de su mente. La mera existencia de su idea no era suficiente. Necesitaba operatividad. Tenía que definir cómo llevar a cabo cada aspecto de su propuesta. No podía permitirse la parálisis por análisis, una trampa común que lo había atrapado anteriormente. La sesión terminó, pero la mente de Felipe continuaba trabajando en múltiples frentes. A la mañana siguiente, emprendió una revisión exhaustiva de su plan. Hizo mapas mentales, Eisenhower matrices, incluso revisitó su lista inicial de pasos. ¿Qué debería priorizar? ¿Cómo podría abordar el financiamiento? Se percató de que no podía seguir aferrándose al temor. Debía enfrentarlo de frente. La autocrítica se transformó en autoevaluación. Felipe se sentó frente a su computadora, un cuaderno abierto al lado, listo para plasmar no solo ideas, sino sus verdaderas intenciones. Comenzó a escribir no solo las acciones que realizaría, sino los valores que guiaban su iniciativa: autenticidad, colaboración, crecimiento personal. Cada palabra era un compromiso consigo mismo, una declaración de lo que realmente quería lograr. Sin embargo, la pregunta seguía atormentándolo: ¿y si no era suficiente? La oscuridad de sus dudas se tornaba más intrusiva con cada minuto que pasaba. Se reprendió por dudar, recordando las promesas que le había hecho al espejo, cada afirmación con la que había comenzado su jornada. Era un ciclo agotador. Con el corazón acelerado, decidió programar reuniones con otros artistas locales. Había comenzado a visibilizar sus talentos, pero ante la inminente posibilidad de la acción, el miedo volvió a surgir. ¿Cómo podía convencer a otros de un sueño que él mismo aún consideraba incierto? La frustración de sus propias limitaciones quedó inscripta en su rostro mientras se perdía en sus pensamientos. Era el momento de enfrentar no solo los miedos ajenos, sino aquellos que lo limitaban en su propio camino. La falta de claridad no solo amenazaba su taller, ponía en cuestión su camino hacia algo más grande. El teléfono vibró y lo sacó de su ensimismamiento. Un mensaje de un artista local que había contactado le recordaba que aún quedaba un camino por andar y un potencial por descubrir. «Estoy interesado en colaborar. Tenemos mucho de qué hablar». Aquella afirmación lo lanzó de vuelta a la realidad, y la emoción se mezcló con los remanentes de duda. Mientras se preparaba para su próxima reunión, Felipe comprendió que el proceso sería un constante enfrentamiento con sus demonios internos. A pesar de las dudas, lo que estaba en juego era demasiado importante como para rendirse. ¿Cómo se atrevería a invitar a otros a un camino que él mismo aún no había conquistado del todo? Al dar el primer paso en la dirección correcta, entendió que no solo buscaba formar un taller, sino que estaba en la búsqueda de un nuevo camino hacia la autoaceptación. Pero cuando revisó el próximo artista que había contactado, una pregunta crucial se le presentó: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para lograr que su sueño se convirtiera en realidad? El reloj seguía avanzando. La reunión con el artista local se programó para una tarde luminosa, con el sol infiltrándose a través de las ventanas de su estudio, iluminando el espacio que siempre había soñado compartir. A medida que el tiempo se acercaba, Felipe comenzó a sentir que la adrenalina se apoderaba de su cuerpo. La mezcla de excitación y nerviosismo pulsaba en su pecho, recordándole que cada paso que daba, por pequeño que fuera, lo acercaba más a su objetivo. Al entrar al café, se encontró con Ernesto, un pintor con el que había tenido breves interacciones en la escena artística local. Era mayor que Felipe, con una presencia fuerte que inmediatamente generó un aire de respeto. A medida que Felipe se sentaba, una avalancha de dudas le recorrió la mente. ¿Tenía algo valioso que aportar? ¿Podría Ernesto ver su potencial? ¿O sería solo una reunión más que se desvanecería en el aire? Con una respiración profunda, Felipe comenzó a compartir su visión sobre el taller. Había hecho un esfuerzo consciente por organizar sus ideas, segmentándolas en puntos clave.
Habló sobre el impacto que la creatividad podía tener, no solo en los individuos, sino también en la comunidad, en la forma en que las personas podían conectarse a través del arte. Las manos de Ernesto se movían lentas pero seguras mientras tomaba notas, y aunque su rostro era inescrutable, la atención que le brindaba era innegable. ¿Cómo piensas atraer a otros artistas al taller?, preguntó Ernesto, su voz grave sonando más como una evaluación que como una crítica. Es un desafío crear un espacio donde todos se sientan a gusto para expresarse, y no todos están dispuestos a abrir sus corazones ante extraños. La pregunta golpeó a Felipe en un lugar profundo. Había estado pensando en cómo propagar su idea, pero no lo había considerado desde esa perspectiva. El miedo inherente a mostrarse vulnerable ante otros. El corazón le palpitó, recordándole la inseguridad que había sentido durante su charla con María. Creo que... comenzó, pero sus palabras tropezaron con su propia ansiedad. Necesito asegurarme de que el espacio sea acogedor, de que las personas sientan que tienen voz. Planeo realizar algunas sesiones introductorias, donde todos puedan compartir sus inquietudes y aspiraciones. Ernesto lo miró con atención, como si evaluara más allá de las palabras. Lo que dices es importante, Felipe. Pero recuerda esto, no puedes forzar la conexión. La autenticidad fluye de la voluntad de ser vulnerables, no de seguir un guión. Tienes que estar preparado para mostrarte tal como eres. Felipe sintió que la frase de Ernesto resonaba en un lugar escondido en su interior, pero también le dio miedo. Ser verdadero significaba abrirse a la crítica, y, hasta ese momento, había construido su propuesta detrás de muros de precaución. Podía realmente hacerse vulnerable, no solo en su trabajo, sino ante quienes esperaban que liderara el taller. A veces, me asusta la idea de no ser lo suficientemente bueno, confesó Felipe, sorprendido por su propia franqueza. ¿Y si no logran lo que esperan de mí? La respuesta de Ernesto fue directa y firme. La duda es parte del proceso. Pero deja que te empuje hacia adelante, en lugar de frenar tu progreso. Nadie nace siendo un experto. Se trata de aprender mediante el camino, de levantarse cada vez que se cae. Esas palabras le hicieron eco a Felipe. A pesar de que la conversación había comenzado con temores, se dio cuenta de que había dado un paso significativo hacia adelante. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino que podía ser la base sobre la que construiría algo real y significativo. Mientras se despedían, Felipe sintió un destello de determinación. Había comprendido que el verdadero reto no lo constituía solo dirigir a otros, sino aprender a abrazar su propia autenticidad. Sin embargo, apenas había comenzado su camino. Al llegar a casa, se dio cuenta de que no podía sofocar las inquietudes que aún lo atormentaban respecto a su habilidad para guiar. Pero con cada encuentro, con cada conversación y cada revelación, comenzaba a identificar una verdad personal. La noche se cerró, y mientras se preparaba para dormir, sintió que un nuevo dilema lo aguardaba a la distancia. ¿Qué sucedería si su propia inseguridad se convertía en el mayor obstáculo en su camino hacia la realización de su sueño? El despertar de la mañana prometía un nuevo desafío y, esta vez, sería el momento de confrontar las sombras que aún lo mantenían enjaulado. Un crujido en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de María. ¿Listo para hablar sobre el presupuesto y la promoción? Importante hacerlo pronto. La alarma sonó en su mente. La hora de actuar se aproximaba. Felipe se despertó con una sensación de inquietud. Las palabras de Ernesto resonaban en su mente, un eco que le instaba a ser más que un simple soñador. Este era el momento de actuar. Después de revisar el mensaje de María, se sentó en la mesa, rodeado de anotaciones e ideas que habían estado latiendo dentro de él. Al abrir su computadora, Felipe comenzó a poner en práctica lo que había aprendido: ser auténtico. En lugar de escribir un guión rígido para la promoción del taller, decidió crear un documento en el que sus pensamientos fluyeran libremente. Supuso que su mensaje debía ser personal, reflejando su propia travesía en el mundo del arte y las conexiones que había forjado. Mientras escribía, tomó conciencia de cómo cada palabra resonaba con su propia vulnerabilidad. Recordó las noches en que había dudado de sí mismo, cuestionando si realmente podía hacer una diferencia. Esos momentos de inseguridad no solo eran parte del viaje, sino que también ofrecían un punto de conexión con otros. La idea de compartir sus luchas lo entusiasmó. Por fin podría enriquecer su mensaje con autenticidad. Después de unas horas inmerso en sus pensamientos, Felipe decidió llamar a María para coordinar. Su voz al otro lado de la línea tenía un tono excitante.
pero en su pecho, él sentía que las dudas parecían gestarse de nuevo. Se centró en lo que había aprendido. No podía permitir que esas inseguridades lo paralizaran. Se animó a recordar las palabras de Ernesto y prometió enfrentarlas. «Hola María», dijo, intentando proyectar seguridad. «Estoy listo para hablar del presupuesto. Quiero que esto refleje no solo un taller, sino una experiencia transparente y auténtica». La respuesta de María fue positiva. Su entusiasmo se contagió. «Eso suena genial, Felipe. El arte debe estar lleno de vida. Pero, ¿tienes claro cómo quieres presentar esa vulnerabilidad en la promoción?» Su pregunta detuvo a Felipe en seco. Debía tener una respuesta, un enfoque. Recordó su conversación anterior y se percató de que las vulnerabilidades de los demás deberían ser el eje. «Quiero incluir una sección que invite a los participantes a compartir sus historias. No quiero que esto sea solo sobre mí, sino sobre todos los que formen parte de este viaje». María lo escuchó con atención y, mientras hablaban, Felipe sintió una oleada de confianza creciente. Había empezado a formar no solo un proyecto, sino una comunidad genuina, donde todos podrían expresar su esencia. Sin embargo, la conversación no terminó sin una ola de incertidumbre que le invadió. ¿Cómo lidiaría con las posibles críticas que vendrían con esa sinceridad? Al cortar la llamada, el silencio de la habitación se hizo palpable. Felipe tomó un respiro profundo. Se sentía a mitad de camino entre la expectativa y un abismo de dudas. La idea de abrirse ante desconocidos aún lo llenaba de pavor. Una cosa era hablar en un ambiente controlado, y otra, muy diferente, era presentarse ante un grupo de artistas ávidos de crítica. Con cada idea que surgía, se preguntaba, ¿y si no lograba conectar? Las sombras de su inseguridad buscaban desviar su mirada hacia el pasado, en el cual había tenido fracasos. Pero ahora, aquella voz interna que solía silenciarlo, comenzaba a transformarse. Si bien el miedo persistía, también lo hacía la determinación de enfrentarlo. Mientras Felipe miraba por la ventana con el sol resplandeciendo, sintió una urgencia por avanzar. Cada día que pasaba sin tomar acción, era un día perdido en su desarrollo personal. Se centró en lo que debía hacer: organizar más encuentros, aprender sobre marketing y acceder a recursos que lo empoderarían a mostrar su propuesta. Cuando se sentó frente a su computadora nuevamente, su mente se encendió y comenzó a compartir sus ideas con un grupo de artistas locales en redes sociales. «¿Quién quiere unirse a mí para crear algo especial?», escribió. Al enviar el mensaje, sintió una mezcla de incertidumbre y emoción, como si un pequeño resorte se hubiera destensado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, un nuevo mensaje llegó. Era de Ernesto. «Quiero saber cómo avanza tu proyecto. La autenticidad es clave, pero recuerda, hay más por descubrir. ¿Quién eres como líder?». Con estas palabras resonando en su mente, Felipe se sintió en el precipicio de un nuevo desafío. No solo debía enfrentar su autenticidad, sino también profundizar en su verdadero ser, el líder en el que aspira a convertirse, forjando conexiones reales y valiosas. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba realmente listo para desnudarse ante el mundo? Felipe despertó antes de que la alarma sonara. El día de su primera reunión con los artistas había llegado, y la adrenalina corría por sus venas. Las palabras de Ernesto le retumbaban en la cabeza. «¿Quién eres como líder?». Comprendía que había un abismo entre el soñador que había sido y el líder que aspiraba a ser. Al vestirse, se miró en el espejo, buscando en su reflejo la seguridad que aún le costaba encontrar. Se recordó a sí mismo que el proceso de ser un líder auténtico no consistía solo en proyectar confianza, sino en ser transparente sobre sus temores. Con ese pensamiento firme, se dirigió a la reunión. Cuando llegó al café donde habían acordado encontrarse, el lugar resonaba con el murmullo de las conversaciones, y el aroma del café recién hecho invadía el aire. Vio a varios de los artistas que había contactado, sentados alrededor de una mesa alta. A medida que se acercaba, notó que una mezcla de emoción y nerviosismo se anidaba en su pecho. Se presentó como Felipe, no solo un artista, sino alguien que quería compartir un espacio creativo para explorar sus historias. La respuesta fue cálida, y pronto la conversación fluyó entre risas y anécdotas. Con cada historia que escuchaba, Felipe se sentía más conectado y, a su vez, más consciente de su propio viaje. Sin embargo, cuando fue su turno de compartir, la vulnerabilidad lo hizo tropezar. Tomó aire y se lanzó. «Como muchos de ustedes, he enfrentado momentos de incertidumbre. La razón por la que estoy aquí
es que creo que el arte puede ser un vehículo para sanar nuestras historias. No había un guión, solo sus pensamientos y sentimientos. Mientras hablaba, comenzó a notar que su voz resonaba con fuerza, no con la perfección de un líder, sino con la sinceridad de alguien que genuinamente quería crear un espacio de conexión. Las miradas atentas alentaron su historia, y al finalizar, recibió un sinfín de preguntas y comentarios. Había comenzado la tosca construcción de una comunidad, donde la vulnerabilidad era la base. Sin embargo, en el fondo, las dudas continuaban creciéndole como sombras. ¿Realmente puedo hacer esto? En los días siguientes, el grupo comenzó a colaborar en ideas para el taller, cada uno aportando sus talentos únicos. Felipe disfrutaba de dirigir estas reuniones de un modo que nunca había hecho antes, pero cada nuevo avance también traía consigo una nueva serie de cuestionamientos. Se preguntaba si estaba preparado para liderar no solo desde el corazón, sino también desde la lógica y la estrategia. Una noche, mientras revisaba sus notas, encontró un viejo cuaderno repleto de dibujos y escritos sobre sus aspiraciones. Al explorarlo, una voz interior surgió, chasqueando de frente su propio juicio. Esto no es suficiente. Debes dar más. Esa urgencia lo llevó a preguntarse qué habilidades necesitaba desarrollar para sostener esta creciente comunidad. Así surgió la idea de investigar más sobre liderazgo y comunicación efectiva. Felipe comenzó a leer libros sobre el tema y a asistir a seminarios virtuales que lo empoderaban con herramientas prácticas. Sin embargo, el cambio no fue instantáneo. Las inseguridades todavía lo golpeaban de vez en cuando, retándole a abandonarlo todo. En esos momentos, la lección de autenticidad era un recordatorio constante. No se trataba de ser perfecto, sino de ser real. Finalmente, se atrevió a hacer una publicación en las redes sociales que había estado planeando. Este taller es una invitación a todos nosotros a explorar nuestra vulnerabilidad a través del arte. Quiero que cada uno de ustedes traiga su historia. La respuesta fue inmediata y abrumadora, lo que le generó una chispa de entusiasmo y una marea de ansiedad. Mientras las interacciones aumentaban, Felipe se dio cuenta de algo más. Necesitaba gestionar no solo su crecimiento, sino también ser empático con las expectativas de los demás. ¿Cómo podía hacer que cada participante se sintiera parte integral del proceso creativo? La pregunta rondaba en su mente mientras el reloj avanzaba. Al día siguiente, recibió una invitación inesperada de un conocido que había tenido un impacto crucial en su carrera. Felipe, hablemos de algo que puede cambiar tu forma de ver este taller. Su corazón latía más rápido. Lo que fuera que siguiera, sabía que sería un nuevo paso hacia adelante, cargado de posibilidades. ¿Sería este el momento decisivo que lo llevaría a enfrentarse realmente a sus miedos más profundos? Esa mañana, Felipe despertó con la mezcla de ansiedad y expectativa que lo había acompañado desde el inicio de su viaje. La invitación de su conocido resonaba en su mente como un tambor, un eco de posibilidades que podrían cambiar no solo el taller, sino su vida entera. Sabía que cada interacción era una oportunidad para crecer, pero al mismo tiempo, las dudas seguían acechando. Al llegar a la reunión, la figura de Javier, su antiguo mentor, lo recibió con una mirada alentadora. Era un hombre que había navegado con éxito en las turbulentas aguas del arte local, y cuya experiencia era un faro que prometía guiar a Felipe. Mientras tomaban café, Felipe sentía cómo su corazón latía con fuerza, preguntándose cómo ese encuentro podría transformar su proyecto. «Quiero saber cómo va todo con el taller», comenzó Javier, su tono cálido y confiado. «Escuché que has empezado a conectar a artistas. Eso es maravilloso». No pudo ocultar la sonrisa que se dibujó en su rostro al escuchar palabras de aprobación, recordándole que estaba en el camino correcto. «Sí, hemos formado un grupo y ya empezamos a colaborar en ideas», respondió Felipe, sintiéndose más en control. Sin embargo, enseguida la inquietud volvió a asomarse. «Pero hay tanto por hacer y no estoy seguro de si tengo lo que se necesita para liderar». Javier lo miró con atención e hizo una pausa antes de hablar. «Lo importante, Felipe, es que estás tomando acción. A veces, el liderazgo no se trata de tener todas las respuestas, sino saber guiar con honestidad. La vulnerabilidad puede ser tu mayor fortaleza». Sus palabras resonaron en lo más profundo de Felipe. Era tan evidente, pero a la vez complicado de aplicar. Lo que había inyectado entusiasmo en su proyecto, ahora también le planteaba un nuevo desafío. El de aceptar que no todo dependería de su esfuerzo individual, y que el éxito demandaría colaboración y humildad. Con el tiempo avanzando, se adentraron en temas más específicos.
Javier le sugirió cómo abordar la promoción del taller, señalando que la historia detrás de la idea sería clave para atraer a los participantes. La autenticidad es lo que te hará destacar. Comparte tus luchas, tus inseguridades, y revelarás un camino en el que otros podrán verse reflejados. La charla fluía entre anécdotas y estrategias, y el peso que Felipe había estado cargando comenzó a aligerarse. Al salir de la reunión, llevaba consigo no solo un manual de estrategias, sino también un empoderamiento renovado. Comprendió que no estaba solo en esta búsqueda. El camino hacia el cambio era un viaje compartido. Sin embargo, al regresar a casa, una pregunta lo asaltó. ¿Podría realmente abrirse ante la comunidad, desnudarse emocionalmente? Se sentó con un cuaderno, dispuesto a volcar en sus páginas lo que había aprendido hasta ese momento. Transmitió miedos y certezas, las luchas que había enfrentado, y cómo esos desafíos lo habían moldeado. Sentía que cada palabra era un hilo que tejía su conexión con quienes estaban a punto de sumarse al taller. Las semanas siguientes fueron intensas. Felipe organizó reuniones, invitó a artistas, colaboró en la creación de materiales promocionales y fraguó un espacio que no solo celebraría el arte, sino también la conexión humana. Cada día traía nuevos desafíos, pero el cambio que había deseado empezó a materializarse. Los flujos de inspiración comenzaban a alimentarse mutuamente. Durante una de esas reuniones, un grupo de artistas propuso un evento de lanzamiento para el taller. El arte debe ser celebrado, Felipe, y tú eres el catalizador que necesitamos, dijeron. Esa afirmación, esa validación externa, le dio a Felipe una inyección de confianza. Estaba construyendo algo que podría impactar a quienes lo rodeaban profundamente. Sin embargo, un nuevo miedo lo invadió con la idea de mostrarse ante un público más amplio. ¿Y si no encontraba las palabras adecuadas? ¿Y si se sentía abrumado? La sombra de la duda volvía a asomarse, pero Felipe decidió tomar un paso más. Se sentó frente a un espejo y, enfrentándose a su reflejo, repitió varias veces: «Soy un líder, soy real, estoy listo para este desafío». El día del evento llegó. En el aire flotaba una mezcla de emociones, y un grupo diverso de personas se reunió en un espacio que había sido transformado con obras de varios artistas. Felipe observó a quienes habían compartido sus historias con él. Cada rostro, cada mirada contaba un relato de perseverancia y arte que podría dar vida a un futuro esperanzador. Su pecho latía con fuerza, no por temor, sino por la certeza de que había hecho algo significativo. Cuando llegó el momento de hablar, Felipe se plantó en el centro de la sala, sintiendo el peso de las miradas. En vez de una presentación ensayada, se permitió ser genuino. Habló sobre sus luchas, sus miedos, y cómo la vulnerabilidad había sido su catalizador para transformar su visión en realidad. La conexión que había buscado comenzó a materializarse en la sala. Risas y comentarios entrelazaban las historias de cada persona presente. Las palabras fluyeron con más naturalidad de lo que había anticipado. Cuando finalizó, las sonrisas y aplausos resonaron, creando una atmósfera de aceptación y entusiasmo. Ese instante, en que se dio permiso de ser auténtico, cimentó su crecimiento personal y profesional. Había encontrado su voz y su lugar dentro de la comunidad que había creado. Al término del evento, tomó un momento para observar lo que había logrado. Se había enfrentado a sus miedos, y aunque el camino aún era largo, Felipe sabía que su propósito había tomado forma. Ya no era solo un ganadero con reputación, sino un hombre comprometido con el arte, la empatía y la autenticidad. Había conquistado todo aquello que lo había mantenido atado. La sombra que tanto lo había atormentado, ahora encontraba sus límites en la luz de un nuevo sentido de realización. Y así, en medio de abrazos y sonrisas, supo que no solo había creado un taller, sino un camino donde cada paso lo acercaba más a la persona que realmente deseaba ser. Ahora era tiempo de construir sobre esos cimientos, de seguir explorando su capacidad como líder, y abrazar aquello que hasta hace poco parecía inalcanzable. La historia de transformación de Felipe no había terminado, sino que apenas comenzaba. Así que, si te has sentido inspirado por esta historia de superación personal, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal, y no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo puede continuar este viaje de Felipe, y compártenos este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. No esperen ni un segundo más.
Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por acompañarnos en este camino de transformación.